Buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos un tema muy interesante con respecto a la psicogenealogía. ¿Qué es eso y cuál es el síndrome del yacente? De esto le voy a platicar el día de hoy durante esta semana aquí en su programa Lo que ellas quieren. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. El día de hoy ya escucho el intro. Muy bienvenido, muy bienvenida. Hoy vamos a trabajar en un tema muy interesante, pero un tema muy nuevo, muy actual, ahorita que estamos hablando acerca de lo transgeneracional. Ha escuchado usted mucho acerca de enfermedades transgeneracionales, situaciones que se repiten dentro de las familias, y esto entra dentro de la psicogenealogía. Hoy y durante esta semana, y no sé si termine esta semana, muy probablemente tomemos la próxima semana porque el miércoles, usted sabe que es 16 de septiembre, entonces yo creo que nos vamos a tener que extender un poquito, pero bueno, vamos a ver qué es esto. Dentro de la psicogenealogía hay algo que se llama el síndrome del yacente, que a usted le va a ir quedando claro en el momento que nosotros empecemos a trabajar, pero le doy una adelantadita. El yacente es aquella persona que ya no está con nosotros físicamente, pero que hay alguien de la familia que ha tomado su lugar por X. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de la familia, una hermana antes que yo nació, se le puso Guadalupe. Esta bebé muere y cuando nazco yo, me vuelven a poner el mismo nombre. Soy Guadalupe. Bueno, no soy Guadalupe, pero soy Guadalupe. Es decir, soy Guadalupe porque fue el nombre que me pusieron. Pero nunca voy a ser yo porque siempre tendré las expectativas de esta hermana que ya no está. ¿Sí? O estas similitudes, por ejemplo, tanto en los nombres como en las fechas de nacimiento, como en las enfermedades, eso de qué bárbaro, ¿no? Es igualito al tío Ricardo. Bueno, pues entonces no me están viendo a mí como Luis, sino que soy el doble del tío Ricardo. Y le voy a ir platicando cómo es que se va dando esto y cómo es que se representa esto en el día a día en la vida de usted. Probablemente usted sea el doble del yacente, pero para esto tengo que hacer algunas precisiones previas a propósito de los términos que vamos a estar utilizando aquí en el programa para que usted le vaya quedando mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de ligar, ¿no? Y sus derivados, que es ser el W, tener afinidad con, o bien reparar experiencia y sensación transgeneracional y todo lo que es la memoria transgeneracional. Es un tema muy interesante. No tiene nada que ver con magia o con esoterismo o con que el espíritu del pariente anda por ahí dándonos vueltas. No, por supuesto que no. Esto es algo muy estudiado y todo esto lo hemos tomado de un estudio y de toda una preparación que hizo el doctor Salomón Selam. Y va a darse cuenta que nada que ver con estas fantasías y con todas estas cosas que a veces nos quieren platicar, en donde el espíritu del paciente o del familiar que ya no está se apodera de uno de los miembros de la familia. No, nada que ver con esto, ¿no? Nada que ver con esto. Vamos a ver, ¿qué es psicogenealogía primero? Bueno, generalmente yo sé que usted debe de conocer un organigrama, ¿verdad? Un organigrama es en donde nos dice
quiénes son los directores, quiénes son los supervisores, quiénes son los gerentes y quiénes son los colaboradores. Como para saber de quién dependemos en órdenes directas y a quién tendremos que pedir o a quién tendremos que decir o con quién nos tendremos que dirigir. Saltarnos estas líneas pues es bastante peligroso, porque no estaríamos respetando las líneas jerárquicas dentro de la empresa. Esto es un organigrama. En la familia también hay ciertos organigramas, en donde está papá, mamá, los hijos, el tío, la abuelita y la familia periférica, ¿no? Este primo que vive con nosotros, este sobrino que de alguna manera es sobrino quinto, pero que se vino a estudiar aquí y se incorporó a la familia, como que donde lo acomodamos, y sabemos que cuando entra un miembro a la familia, por supuesto que hay un cierto desequilibrio hasta que el sistema se adapta, ¿cierto? Y esto sucede un perrito, un gatito, un ser humano, no importa qué miembro se incorpore a nuestro sistema familiar, siempre va a generar cierto desequilibrio. Pero lo mismo sucede cuando uno de los miembros falta, ¿sí? El sistema va a querer reencontrar este equilibrio, esta homeostasis, y alguno de los miembros tendrá que soportar el papel del que se fue, ¿no? El que se fue es el yacente, ¿sí? Bueno. Lo mismo sucede si son miembros de la misma familia nuclear o de la familia de origen, por ejemplo. Y entonces por eso se le llama un psicosociograma, psicogeneograma, en donde no únicamente estamos hablando de jerarquías, sino que ya empiezan a incluirse otros términos, como por ejemplo, sí, quién es la mamá, pero cuál lugar en la familia ocupó la mamá, si había una pérdida de algún hijo antes de que naciera la mamá, cuál fue la causa de muerte del hermano antes de mi mamá, cuáles son las enfermedades más comunes dentro de este gran árbol genealógico. Y entonces es algo mucho, mucho más completo, que nosotros, al conocerlo, vamos a poder entender gran parte de nuestra historia y sobre todo de cómo estamos replicando algunos capítulos de esta historia en nuestra vida actual. Conociendo esto, un poquito, que es más o menos una introducción, no lo es todo, pero sé que con esto a usted le va a quedar claro de lo que vamos a platicar esta semana. Vamos a hablar del término ligar para que usted se vaya familiarizando con él. En el seno de la familia, de cada clan familiar y entre algunos miembros precisos, existen ciertas relaciones privilegiadas, ¿cierto? Conscientes o inconscientes, positivas o negativas, pero existen. Estas van a ser objeto de investigación genealógica porque en su nivel hay varias historias que se van a poder aclarar. Qué curioso que, por ejemplo, usted podrá darse cuenta que su mamá, y aunque las mamás siempre decimos no, a todos mis hijos los quiero igual, la realidad es que es una gran mentira. A todos nos aman, pero de forma diferente, porque yo estoy ligada con este hijo o con esta hija de una forma positiva o negativa, dependiendo de la historia. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo estoy deseando tener, y cuando veamos los libros de la vida, estos primeros 3 libros de vida que nosotros vamos a tener, no es lo mismo que papá y mamá hayan planeado salir embarazados y nací yo, que si ya tenían 5 hijos o 4 hijos o 3 hijos, no esperaban tener un nuevo bebé y mi madre sale embarazada. La emoción, los sentimientos, la preparación no es la misma para el primer hijo, que estaba todo planeado para que saliera embarazada o era lo que se esperaba, que cuando una criatura llega cuando no es planeada. Y no porque no lo quieran, fíjese bien, no porque no lo quieran, simple y sencillamente porque el ambiente no estaba previsto. No es lo mismo un embarazo de alto riesgo a un embarazo totalmente normal y sano. No es lo mismo el embarazo de una mujer cuando las circunstancias están tranquilas que cuando está viviendo el duelo por la pérdida de su madre, de su padre, de su esposo, por el encarcelamiento de algún familiar. Por supuesto que no va a ser lo mismo.
¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ligar, quiero decirle que cuando en el clan familiar muchas veces podemos estar ligados especialmente a uno o a varios miembros de nuestro clan por intermedio de varios puntos, tales como por ejemplo tener el mismo nombre, tener una fecha de nacimiento en común, o haber sido concebido o haber nacido en el mismo día en que falleció alguien, o que haya nacido el mismo día de nuestro matrimonio, o cuando sucedió algún accidente, o X, ¿no? Un parecido o una aversión, entre otros. Eso se le llama ligar, porque mi nacimiento está ligado con un evento que puede ser o muy alegre o muy triste, ¿sí? Bueno, o quizás el día que yo nací fue el mismo día en que mi papá nunca más regresó a la casa. Entonces, mi nacimiento está ligado a, ¿sí? A eso lo vamos a llamar ligar. Lo siguiente, que es el doble de, o tener la afinidad de, y una afinidad natural y una afinidad afectiva, se los platico regresando de esta brevísima pausa comercial, pero no sin antes darle nuestras vías de contacto: 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @zona 3 noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y ya tengo yo aquí abiertas mis redes sociales para empezar a platicar con usted. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.